Son las 10 de la mañana con 11 minutos, estamos de regreso y está con nosotros la candidata Paula Narváez. Paula, qué gusto tenerla por aquí, candidata del PS, PPD, Partido Liberal y Nuevo Trato, ¿no? Exactamente, sí. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Un gusto estar con usted y por supuesto con todos los televidentes. Muy bien, hoy Jasna Proboste ha dicho en una entrevista que vio que usted no quería competencia. Una frase, digamos, un poquitito agresiva tal vez en una campaña donde se supone que hay un cierto espíritu de fraternidad, ¿no? Bueno, además que más bien, no sé dónde habrá señalado eso la senadora Proboste, pero más bien es ella la que no quiso competir. No, perdón, me equivoqué cuando planteé. Usted dice que Jasna Proboste, sí. No, me equivoqué. Jasna, usted lo reitero para que no quede lugar a error. Usted dijo que Jasna Proboste no quería competencia. Es una frase un poco hostil en el marco de una elección fraterna. Sin ninguna intención de hostilidad, la verdad es una descripción de algo que sucedió. Nosotros planteamos la necesidad de no llegar fragmentados a la primera vuelta presidencial en noviembre en el sector de la centroizquierda y que para eso era muy importante poder tener un espacio de competencia. La Democracia Cristiana y la senadora Proboste tenían otra mirada. De hecho, muchos de sus voceros o representantes de la campaña insistieron durante un tiempo bien largo de que en realidad aquí lo mejor era tomar una decisión basada en las encuestas y que las encuestas la ponían a ella en una mejor posición, una posición de ventaja y que por lo tanto era mejor entonces un acuerdo. Incluso me pidieron generosidad y una serie de otras cosas. Y en realidad lo que yo siempre señalé, por un tema de principios, es que era muy importante competir de cara a la ciudadanía. Entonces lo que planteo es que a ella le costó asumir, digamos, este acuerdo de que compitamos, pero finalmente lo hicimos. Hace poquito tiempo llegamos a este acuerdo y hoy día estamos de cara a una primaria convencional o consulta ciudadana que va a ocurrir el 21 de agosto. ¿Por qué llegamos aquí? Fue la primera que presentó un programa de gobierno. Fue de las primeras que anunció su candidatura. De hecho, doña Michelle Bachelet la apoyó. Creo que no me equivoco, sigo que es el programa más completo que hay hoy entre las candidaturas. De hecho, y hago el disclosure, tiene una parte del área internacional que nadie más contempla, digamos, que con el resto como que dicen un par de cosas. El suyo es completísimo, lo hizo con Paulina Astroza, la académica. Así es, una gran académica. Tuvo desde el inicio una suerte de transparencia total con el asunto y sin embargo las encuestas no la acompañaron. La DC había planteado a la senadora Rincón y ahora va a ir con Jasna Proboste. ¿Cómo, pese a hacer todo bien, se llega a este escenario tan poco claro, tan lento para avanzar? Bueno, primero yo creo que hay que ir como despejando algunas cosas y analizando la situación. Yo creo que primero la centroizquierda, en general como sector, estamos en una situación de mucho escrutinio de parte de la ciudadanía, de mucha desconfianza. En este sector político se han dado los últimos años, ¿no es cierto?, los principales gobiernos que ha tenido el país. Y hay una mirada crítica sobre ellos que a mí me parece sana y necesaria de hacer, esta mirada crítica, y por lo tanto abrirse hoy día a una necesaria renovación de este sector político como proyecto político es muy importante en términos de ideas y también de personas. Ahora, entonces creo que hay un factor del sector político que explica un poco también esta dificultad. Por otro lado, falta de renovación. Bueno, uno de los factores es que hay una crítica a un sector que ha gobernado durante mucho tiempo con los mismos rostros y que eso requiere de una renovación, cosa que yo tomo como bandera y me parece súper importante. Pero por otro lado, el cómo llegamos a este momento también tiene que ver, desde mi punto de vista, con que el factor encuesta, ya que analizamos la situación de las encuestas, hoy día ha quedado absolutamente entredicho. O sea, cada elección demuestra que las encuestas están equivocadas. Si fuera por las encuestas, Pamela Giles sería presidenta de Chile, Daniel Jadue sería el presidente de Chile o Joaquín Lavín sería el presidente de Chile. Ellos tres hoy día no están en esta carrera. Entonces, no creo que tengamos que seguir utilizando las encuestas como un instrumento de decisión política. No podemos reemplazar la democracia por encuestas. Necesitamos seguir adelante con factores que son fundamentales o procesos que son fundamentales en una democracia, como es que la ciudadanía se pronuncie. ¿Y dónde se tiene que pronunciar la ciudadanía? En las urnas. ¿Y qué tiene que estar uno como figura política dispuesta a competir? Con tranquilidad, uno puede ganar o perder.
Ese no es el problema. La disposición a competir y a debatir ideas en una democracia a mí me parece fundamental. Y este sector político es el que más. Es el que más porque se las jugó en su momento por las primarias legales, para que las tengamos como institución hoy día en el país. Y segundo, por lo que acabo de decir, porque es un sector político que le ha dado gobernabilidad a Chile, que ha sido duramente criticado, legítimamente criticado, creo yo, y que hoy día tiene una oportunidad nueva. Esa es mi apuesta, que hoy día desde este sector político con experiencia tengamos la oportunidad de renovar liderazgos, de renovar tomadores de decisiones, de renovar ideas y de trascender incluso a este evento electoral que va a ser la primaria de agosto, la primera vuelta presidencial de noviembre, pensando en que este sector político necesita tener un nuevo protagonismo en este nuevo Chile. ¿Cómo se compatibiliza la necesidad de renovar la dirigencia, los liderazgos, las caras, cuando en esta consulta ciudadana van usted, Jasna Proboste y Carlos Maldonado, que son caras conocidas dentro de la centroizquierda chilena? Sí, pero tenemos nuestras diferencias también. Yo creo que, bueno, en el caso, voy a hablar de mí para no hablar de los demás, porque es como incómodo eso. En el caso mío, yo he hecho mi trayectoria principalmente desde el territorio. Yo he trabajado en región, soy de una generación intermedia, me he dedicado principalmente al trabajo directo con las organizaciones, tanto sindicales como de mujeres y organizaciones sociales. Tengo una experiencia a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Creo pertenecer a una generación distinta de la élite tradicional, aunque no me considere, por supuesto, también soy parte de quienes han podido tomar decisiones en el país. No es que me esté desdiciendo, digamos, queriendo desmarcándome de eso, porque no es cierto. Pero sí he tenido una experiencia, comillas, matizada, desde el punto de vista de cómo he hecho la función pública, cómo la entiendo la función pública. Y por sobre todo, porque en el caso de mi programa, del programa que nosotros estamos impulsando, hay una mirada de país para este siglo XXI, pero que se hace cargo de las deudas del siglo XX, que son importantes en materia sobre todo de derechos sociales, y porque hay un tremendo equipo detrás, nuevo, distinto. Usted hace un momento mencionaba a Paulina Astroza como una académica del área internacional que ha tenido un rol importante en el área programática, sobre todo para el área internacional, pero además ella le abrió puertas a nuevas generaciones también. Hay jóvenes de Chile y de fuera de Chile, de regiones, que saben mucho del tema internacional y están ahí, en esa área. Y así en todas las áreas. Hay más de un 70% de las personas que elaboraron este programa son del mundo independiente. Entonces, aquí hay claramente una apuesta por la renovación, insisto, de las ideas y de una generación que sea la próxima generación de tomadores de decisión. Muy bien, invito al público que nos está viendo a que envíen sus preguntas para doña Paula Narváez con el hashtag CabadaCHBCNN. Le voy a hacer una pregunta, yo sé que es tramposa, digamos, pero ¿por qué debería la gente que va a ir tanto a las primarias o a esta consulta ciudadana, que no son primarias, como el día de mañana eventualmente una selección, por qué debería votar por usted en lugar de Jasna Proboste o Carlos Maldonado? Bueno, se reafirma lo que acabo de señalar. Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Creo, primero, para las mujeres, les quiero decir, tengo una profunda compromiso y trabajo y trayectoria en la promoción de los derechos de las mujeres. Y yo creo que hoy día esta agenda social y económica tiene un fuerte significado desde la reivindicación de los derechos de las mujeres. No nos olvidemos de ese mayo feminista que fue previo al estallido social. Aquí hay una fuerte, creo yo, demanda por una vida libre de violencia para mujeres y niñas y en general para la sociedad, también para las disidencias sexuales. Tenemos que hacer un cambio cultural en ese sentido y para eso necesitamos liderazgos que tengan una opción política clara en torno a esos temas. Es mi caso, por ejemplo. Entonces, creo que además el cambio de una mirada del modelo del cual se habla, el modelo neoliberal, no es solamente una mirada de cambio económico, es también una mirada de cambio cultural, de cómo nos tratamos, de la promoción del buen vivir, del buen trato, de lo común. Es también un cambio cultural porque hemos sido culturalmente muy neoliberales también durante todo este tiempo, muy, de alguna manera, creer que el poder se ejerce de arriba hacia abajo, de que hay una verdad, de que hay algo hegemónico que establece, que la jerarquía. Yo no creo en eso. Creo en un poder distinto, en un poder horizontal, en un poder del diálogo, en el poder de la participación ciudadana vinculante, incidente, verdadera,
creo que vienen esas ideas hoy día a hacerse cargo de las demandas de Chile actual. Además, lo que acabo de decir, este es un proyecto colectivo, no es de una persona, no soy yo. Somos muchos y muchas. Y por eso me ha sido para mí tan importante incorporar nuevas miradas, miradas que no estaban siempre consideradas en la política tradicional. Y que además creo que los acuerdos a los que tenemos que llegar ahora son acuerdos que trascienden las cúpulas de los partidos, las directivas de los partidos. Yo tengo una profunda valoración por lo que hizo la concertación. Obviamente, la considero muy importante para la historia de Chile, pero había una manera de tomar decisiones en la cultura tradicional de la concertación que era de las cúpulas, que era de las directivas de los partidos. Yo creo que eso hay que cambiarlo completamente. Hoy día hay que abrir, hay que hacer que entren aires nuevos, que entren nuevas personas a tomar decisiones. Hay mucho talento en Chile y también mucho talento político en Chile que no ha tenido oportunidad de estar. Yo me encuentro con nuevas generaciones de mujeres al interior de mi partido, por ejemplo, que son, además de tremendamente preparadas, que tienen una enorme trayectoria, que tienen una mirada fresca de la vida que hoy día es muy importante para el país. Pero eso significa jubilar al 30% de los cuadros bueno, de este país. Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No estamos para medias tintas, Rafa. Perdón, Rafael. No, me encanta. No estamos para medias tintas. El país, mire, se movilizó. Hay personas que perdieron sus ojos. O sea, el reclamo de cambio y de transformación en Chile es muy profundo. Yo no quiero decir que con esto vamos a tener que pedir el carnet de identidad. Claro. No se trata de eso, porque eso puede ser muy sectario también. Pero cuando hablo de renovación, no necesariamente hablo de edad. Hablo de nuevas miradas, incluso de personas mayores que pueden haber estado marginadas de las decisiones y que hoy día podrían estar en este proyecto. Pero es necesario hacer un recambio. Y este recambio además lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, hace 10 años que venimos discutiendo el recambio. Mencionó, me quiero detener ahí porque me tocó reportarlo mucho, mencionó los traumas oculares. Hay que hacer primero un plan de compensación a las personas que fueron víctimas de la violencia, hay que liberar a los presos de la revuelta, hay que perseguir judicialmente las responsabilidades políticas. Nosotros, por supuesto que sí. O sea, a ver, nosotros hemos planteado en nuestro programa como primeras medidas, asumiendo el gobierno, una comisión de verdad, justicia y reparación. Eso es muy importante. Y ahí en la palabra reparación, ¿no? Claramente entran todas aquellas violaciones a los derechos humanos que requieren una reparación por parte del Estado. Tenemos deudas de reparación de la dictadura. Entonces, claramente, nos tenemos que poner al día en eso. Y en relación a los presos por la revuelta, bueno, yo creo que hoy día la discusión que se está dando en el Congreso es muy importante, la discusión sobre el indulto. Creo que hay que mirar los casos con detención. Creo que ha habido evidente injusticia en muchos de ellos, denegación de justicia, utilización exagerada de la prisión preventiva, discriminaciones desde mi punto de vista por el origen social. Siempre me pregunto esto yo, ¿qué hubiese pasado si esos presos de la revuelta vinieran o pertenecieran a sectores acomodados del país? Yo le aseguro que no estarían presos. ¿Eso significa perseguir judicialmente las responsabilidades de Blumel, Chadwick y Piñera? Yo creo que hay que perseguir las responsabilidades de todos y esas responsabilidades de las autoridades políticas de la época, y esas responsabilidades van más allá del término del gobierno. Pero significa juicio. Bueno, hay que establecer y poner los antecedentes a la justicia. Hoy día hay antecedentes ante la justicia. El otro día entiendo que el presidente Sebastián Piñera señaló algo así como que cuando dijo que el país estaba en guerra, había usado un recurso de carácter retórico. Lo dijo. A mí eso me parece, francamente, una manera de quitar la responsabilidad de sus dichos y el impacto que esas palabras tuvieron en el país de la primera autoridad de la República, que es inexcusable. Uno como autoridad se tiene que hacer cargo de lo que dice, dueño de su silencio, ¿no es cierto? Y preso de sus declaraciones, en este caso. Yo creo que el presidente Piñera, cuando declaró que el país estaba en guerra, cometió un error grave desde el punto de vista político. Y de ahí en adelante, el hecho de que el presidente Piñera se haya ido a comer pizza la noche del estallido social, todo eso va demostrando una actitud en política que, al menos desde mi punto de vista, denota irresponsabilidad para el momento que se estaba viviendo. Y luego esta ausencia de postura clara
en términos de ser tajante, en condenar las violaciones a los derechos humanos y haber sido laxos, haber puesto en duda los informes internacionales, haber hecho una serie de actitudes, ¿no es cierto?, permisivas en torno al actuar opresivo, represivo y exagerado de la fuerza policial sobre los manifestantes, a mí me parece que demuestra que hay una responsabilidad que desde el punto de vista judicial tiene que tener un pronunciamiento. Nos están llegando preguntas de parte del público, podemos poner en pantalla ahí. Luis Alejandro dice, buenos días, ¿qué hará para que la gente pueda recuperar el dinero de sus retiros del 10%? Primero, ¿está de acuerdo con un cuarto retiro del 10%? Es una respuesta que necesita varios antecedentes. Creo que la definición del cuarto retiro es una definición del Congreso de la República, de los parlamentarios con toda la información disponible sobre la mesa. Yo nunca he estado de acuerdo con los retiros, eso lo quiero decir. Eso no significa que no hayan tenido que ocurrir igual. ¿Por qué han ocurrido? Porque hubo una mala gestión de las consecuencias económicas de la pandemia por parte del gobierno. Permítame la interrupción. ¿No estaba de acuerdo con los retiros? Es decir, que esos dineros para sobrevivir tendrían que haber llegado de otro lado. Del Estado. Ya. O sea, en una emergencia, en una catástrofe, si tú le pidas a la ciudadanía, sabe que usted tiene que confinarse, no puede salir a la calle, no puede circular, no puede ir a trabajar. Bueno, y las personas dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? O sea, pensemos en nuestro país, pensemos en los niveles de desigualdad que tiene nuestro país en términos de ingresos. La gran parte de nuestro país vive del día a día, de lo que puede hacer, de cómo se las organiza y se las arregla, ¿no es cierto?, cotidianamente. Las miles de mujeres en trabajo informal, en fin. Entonces, si tú les dices a la persona que te tienes que quedar encerrada, bueno, el Estado te tiene que pagar para poder quedarte encerrado. Eso es lo mínimo, ¿no es cierto? Y este gobierno dilató y dilató las ayudas sociales durante mucho tiempo. Y hoy día estamos, como digo yo, en el día de la marmota, porque nos estamos enfrentando a la discusión del cuarto retiro con la misma incertidumbre de parte de las familias acerca de cómo esto va a continuar. ¿Va a haber IFE hasta fin de año o no va a haber IFE hasta fin de año? El gobierno tiene la evidencia desde el punto de vista sanitario de que ya estamos en condiciones de una apertura de la economía y va a ser entonces un plan de reactivación. ¿A quién le va a dirigir el plan de reactivación? ¿Va a hacer incentivos al empleo o no va a hacer incentivos al empleo? El gobierno tiene que contestar todas esas preguntas, tiene que contestarlas en el Congreso, donde se va a debatir esto. Yo siempre he estado de acuerdo con que esto se debata. Desde el punto de vista de la, comillas, política pública, me parece que es una política pública el retiro o los retiros muy neoliberal, porque le dice a cada uno, rácate con tus propias uñas y con lo que con tus esfuerzos has podido ahorrar durante todo este tiempo. Y por eso es tan legítima la pregunta del televidente, porque dice, ¿cómo lo vamos a recuperar? Tiene toda la razón de hacerse esa pregunta. Y por eso es que es tan importante decir, hoy día podemos tener esta liquidez y esta sensación de que tenemos la plata, pero tenemos que proyectarnos y como Estado hay que proyectarse para el futuro. Esas platas, si van a tener que salir del Estado, porque mucha gente se quedó sin pensión, sin fondos, eso significa entonces que las platas van a estar dirigidas a pagar pensiones y no vamos a tener los recursos necesarios para la garantía de todos los demás derechos sociales. Por eso es tan delicado este tema. No es un tema de negro y blanco, yo lo sé, pero es un tema que requiere responsabilidad de parte de quienes toman la decisión. Hoy día el gobierno tiene la pelota en su cancha. ¿Cómo va a enfrentar este punto? No puede ser que llegue y estire el elástico hasta el final, ¿no es cierto? Y termina al final decidiendo casi porque la situación le pasa por encima. Eso no es gobernar y lamentablemente hemos tenido ya casi 4 años de un gobierno que no ha gobernado. ¿Cómo se va a restituir los fondos? Bueno, mire, nosotros estamos planteando una reforma al sistema de pensiones. Esa reforma al sistema de pensiones contempla, como se ha dicho, un sistema de seguridad social. Ese sistema de seguridad social es la parte solidaria del sistema, ¿no? Porque hay una parte individual que va a continuar existiendo, el 10% que todos cotizamos, ¿no es cierto? O que cotizan los trabajadores dependientes, bueno, también los independientes. Luego un sistema de seguridad social con un seguro de ahorro colectivo y el pilar solidario que conocemos. En ese seguro colectivo es donde se van a jugar todas las posibilidades de compensación de los fondos para que las personas tengan, ¿no es cierto?, el día de mañana una pensión. Pero claramente no, o sea, es imposible pensar que los retiros no vayan a tener un impacto en las pensiones futuras. Lo que pasa, perdón Rafa, es que este es un tema súper importante. Lo que pasa es que yo entiendo que hoy día para muchas personas dicen, mire, yo prefiero retirar mi plata porque el sistema de pensiones que tenemos es tan ilegítimo que dice, prefiero tener la plata yo. Si voy a
jubilar con un 30% de tasa de reemplazo, mejor saco la Mejor poca saco mi plata, poca plata ahora, pues. invierto en algo que me dé cierta seguridad. Exacto. Es un pensamiento bastante extendido. Y es un pensamiento extendido, individual y que se entiende porque el sistema de pensiones es pésimo. Pero lo que tenemos que hacer aquí es apostar por tener un buen sistema de pensiones, que esos 200.000 millones de dólares que hoy día son los fondos de pensiones, que están en cuentas individuales, formen parte de las cuentas individuales del nuevo sistema administrado ya no por las AFP. ¿Administrado por quién? Administrado por un ente único estatal, que es el que recauda, ¿no?, todos los fondos, tanto el colectivo como el individual, y que licita en agentes financieros la gestión de los fondos. Los individuales deciden, cada persona, dónde quiere que se gestione su fondo. El colectivo tiene un consejo de ahorro colectivo que lo define. El individual puede decir, mire, yo también quiero que ese consejo de ahorro defina cómo se van a gestionar mi fondo. Pero eso garantiza en su plan que el dinero que está en las cuentas individuales permanezca para siempre en cuentas individuales. Sí, para siempre. Sí, siempre nosotros, por eso le decimos que es un sistema mixto. Bien. ¿Ah? Este es un sistema mixto. Aquí nada de expropiación, nada de esas cosas respecto de lo que es la capitalización individual. Eso continúa siendo del trabajador o la trabajadora. La senadora Proboste ha dicho que ese dinero debería invertirse en obras aquí en Chile, en empresas en Chile. Claro, pero ahí ya ha explicado que a eso se refería ella cuando dijo nacionalizar esta cuenta. Sí, no voy a polemizar más, pero creo que en algún momento tenemos que discutir un poquito sobre las distintas propuestas de los proyectos que hay hoy día presentados en el Congreso. En realidad hay una propuesta que yo entiendo que era de la de Daniel Jadue en su momento, que tenía que ver con en dónde se podían invertir los fondos, ¿no es cierto? Y algunos planteaban que eso tenía que ser solo a nivel nacional. El tema es que eso también tiene un alto riesgo, claro, porque depende mucho de nuestra economía y cómo marcha nuestra economía. Hoy día tenemos una economía internacionalizada y por lo tanto el poner estos fondos en distintos espacios, también en el fondo a nivel internacional, también permiten mejores rentabilidades. Entonces hay que tener en esto un análisis bien seguridad técnico. versus riesgo. Exactamente, seguridad versus riesgo. Por supuesto que normando dónde se pueden invertir desde el punto de vista de la naturaleza de las empresas. Claro, no queremos invertir en, no sé, fábricas de armas. Fábricas de armas, exacto. Tenemos otra pregunta del público. Dice, cambio climático, ¿cuáles son sus propuestas concretas, sobre todo para el uso de agua? Se está acabando y se tendrán muchos problemas para la agricultura. Efectivamente, hoy día yo creo que tenemos que tomar absoluta conciencia de que este es un tema gravitante, es un tema de la máxima importancia. Nosotros lo primero que vamos a hacer es adherir al Pacto de Escazú. ¿Ya? Al Acuerdo de Escazú, para decirlo técnicamente, para que la Paulina Estroza no se enoje conmigo. Adherir al Acuerdo de Escazú es muy importante porque obviamente eso... Que impulsó Chile y luego no firmó. Que impulsó Chile, que luego no firmó. Tuvimos el plazo hasta septiembre del 2020 para haberlo hecho. Lamentable no lo hizo este gobierno. Nosotros tenemos un compromiso absoluto y total con el concepto y la mirada de justicia ambiental. Justicia ambiental y emergencia climática, que es la realidad en la que estamos. Vamos a decretar también estado de emergencia climática y esto tiene que ver con generar conciencia en el país de que estamos en una emergencia. Y por lo tanto tenemos que adecuar procesos productivos y tener un modelo de desarrollo que tiene como parte de su eje transversal la justicia ambiental. Y hoy día cada proyecto de inversión necesita pasar por un renovado sistema de evaluación de impacto ambiental, no discrecional. No esto de hacer varias declaraciones de impacto ambiental para no hacer una verdadera declaración de impacto, o sea, perdón, no someterse a la participación de la ciudadanía, a hacer vinculantes las decisiones de la ciudadanía en torno a los proyectos productivos, tener realmente todos los elementos sobre la mesa. Entonces, bueno, necesitamos una transformación en esto del más alto nivel, fortalecer nuestra institucionalidad ambiental también, por supuesto todo lo que es implementar realmente el sistema institucional que protege las áreas, ¿no es cierto?, protegidas, la biodiversidad. Terminar con la entrega de derechos de agua a perpetuidad. Bueno, y ahí, verdad que la pregunta tenía el tema de agua, por supuesto, además que tenemos en esta nueva Constitución un cambio fundamental, creemos nosotros va a haber en esta materia, ¿no? El derecho humano al agua, que permita garantizar tanto el consumo como el agua como un recurso para la actividad productiva, pero para la actividad productiva también de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Campesina, porque hoy día el 80% del agua es utilizada en la gran agricultura, se han
hecho innovaciones importantes desde el punto de vista tecnológico para los riegos. Sin embargo, el ahorro que se ha generado por parte de esa tecnología, por el uso de esa tecnología, no se ha puesto al servicio de la redistribución del agua. No, se usa para Hoy día, ampliar las grandes. yo estuve en la provincia aquí en Talagante, El Monte, Padre Hurtado, hablando con agricultores a propósito del Día del Campesino, y ahí aparece la preocupación y la angustia. Ellos pueden tener un pedazo de tierra, pueden tener el derecho a un pedazo de tierra, pero no tienen derecho de agua. Entonces, ¿cómo no tener nada finalmente? Claro, Eso hay que cambiarlo, y nuestra legislación, a propósito del avance de la reforma al Código de Aguas en el Congreso la semana pasada, creemos que ya va a haber ahí. Piensen que esto está discutiéndose desde el 2011, claro. La presidenta Bachelet presentó una reforma el 2015, el lobby ha sido tremendo. Paula, estoy quedando sin tiempo, Perdón. Pero no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Ve su sector la posibilidad de que la derecha gane por esta suerte de indeterminación en la definición de un candidato? A ver, primero, en una nueva elección presidencial, la posibilidad de que la derecha gane está presente. O sea, lo peor que podríamos pensar es creer que la derecha no va a ganar y que por lo tanto da exactamente lo mismo nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es crítico desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos para evitar que la derecha gane. Y es evitar que la derecha gane no porque son nuestros adversarios solamente, sino que porque la derecha gobernando ha provocado mucho daño al país. Y eso es lo que nosotros, por responsabilidad con Chile, por amor por Chile, pero sobre todo por las personas más sencillas de Chile, tenemos que, como oposición, converger, ponernos de acuerdo, tener un candidato de cara a la segunda vuelta donde podamos todos converger en un proyecto que le permita ganar a la derecha y que a partir de aquello podamos restablecer, reparar lo que hoy día en Chile se necesita. Y si no ganan esta consulta ciudadana, ¿a quién va a apoyar? ¿A Yasna o a Gabriel? Lo que pasa es que si yo voy a un acuerdo y me he sometido a un acuerdo, a mí me parece que en democracia es fundamental cumplir y honrar los acuerdos. Por lo tanto, quien resulte ganador o ganadora del espacio de consulta ciudadana de la Unidad Constituyente y el progresismo, porque yo quiero decir que yo además tengo Nuevo Trato y Partido Liberal, no es solo la Unidad Constituyente en mi caso, es más allá. Yo obviamente voy a respetar ese resultado y voy a apoyar a quien resulte ganador. Sí, pero ha habido espero ser yo, por supuesto. Pero ha habido varios de su sector, PS, incluso PPD, que estaban con ustedes y que le han dado su apoyo a Gabriel Boric. Yo creo que estuvieron en la primaria donde no estuvimos, al no estar nosotros en esa primaria, se sintieron a lo mejor convocados en ese momento. Pero estoy segura que si yo hubiese estado en esa primaria, que recordemos, ni Daniel ni Gabriel permitieron que yo estuviera, que recordarlo por la historia fidedigna de la ley, como dicen del Congreso. Aquí hay que pensar que la historia fidedigna de este proceso electoral, yo no estuve porque ellos no quisieron que yo estuviera. Cuando se reunió con Gabriel Boric a comer sopaipillas, ¿qué conversaron de esto? Fue muy cordial porque además estábamos invitados por una persona. Entonces no hablamos mucho de política, más bien hablamos de... Alguna talla tiene que haber habido. Más de alguna talla, pero en realidad las tallas han sido posteriores porque dicen que me comí la sopaipilla con un cuchillo. Yo les quiero decir que uno puede abrir la sopaipilla, ponerle un quesito adentro, un poquito de ají y queda riquísimo. Gabriel también ha dicho que él estaba muy interesado en que usted formara parte de la primaria. Eso sí, al final pone a la responsabilidad en Daniel Jadwe. Pero es que las palabras hay que traducirlas en acciones. Si él realmente estaba interesado que yo hubiese participado en esa primaria, entonces se la tendría que haber jugado con su propio partido, que fue el que vetó al PPD y al Partido Liberal, para que se hubiese respetado el acuerdo que teníamos previamente. Y eso no ocurrió. Son importantes las palabras, pero no son todo si uno no es capaz de implementarla en acciones. Ya, y Carlos Maldonado, ¿cómo mira todo esto? Bueno, él, después de la no inscripción de la primaria ese día 19 de mayo, le costó un poco más subirse de inmediato a la idea de la consulta ciudadana. Lo reflexionó, estuvo en un periodo de reflexión y luego accedió rápidamente. Dijo, sí, ya, hagamos una consulta ciudadana entre nosotros, y después tuvimos ambos que esperar a la democracia cristiana que se subiera. ¿No ha habido un poco de menosprecio a la figura de Maldonado? Para nada, yo creo que él ha actuado muy republicanamente, ha sido muy... convocador también. Recordemos que fue el primero que quiso convocar a los equipos a dialogar programáticamente ya hace harto tiempo atrás, ¿no? Cuando incluso los actores que estaban en la carrera presidencial eran otros, como Jimena Rincón, como Heraldo Muñoz, estaba también Marcelo Díaz, había mucha gente, estaba Pamela Giles también en ese momento, había un arco bien amplio. Y nos invitó Carlos Maldonado a conversar. Creo que él ha tenido una actitud
muy republicana hasta ahora y obviamente también se ha sumado con entusiasmo a la consulta ciudadana. Yasna Proboste dice que decidió ir de candidata cuando vio que había un 50% de votantes habilitados que no fueron a las primarias, donde Gabriel Boric obtuvo 1 millón de votos. ¿Cuántos votos espera obtener en esta consulta ciudadana? ¿Sabe qué pasa? Que en mi caso no he hecho un conteo de votos, ¿ah? Ya. Más bien mi impulso por la primaria ciudadana tiene mucho más que ver con un principio democrático, independientemente de que uno vea que todo puede ser muy adverso. Ya. Obviamente que no vamos a tener una participación electoral como la que hubo en la primaria legal, ¿no es cierto? Por muchas razones, de partida porque no es una primaria que tenga esas características, es una consulta ciudadana, hay un poquito de fatiga electoral durante todo este tiempo, la gente está preocupada de muchas cosas. Yo estoy invitando, desplegándome por todo Chile, viajando por todas las comunas, por todas las regiones para invitar a votar, pero obviamente esperamos tener el máximo de participación. Cualquier participación va a ser mejor que una decisión entre cuatro paredes. Está sacrificando el número por la legitimidad del proceso. Exactamente, porque la legitimidad no siempre es cuantitativa, también es cualitativa, donde, insisto, se miden las convicciones. Paula Narváez, muchísimas gracias por haber venido aquí a CNN Televisión a conversar con nosotros. Gracias a usted, Rafael. Muchas gracias. Que tenga muy buen día.